Noticia de último minuto, Omar García Harfuch encontró un video secreto que Carlos González grabó justo antes de ser asesinado. Para darles un comunicado para acá, para toda la gente que va a salir al día de hoy. Si van a salir, raza, o salgan y páensela con madre. Y pasamos a imágenes de impacto. Un hombre fue ejecutado a sangre fría. El mortal ataque hizo cundir el pánico. Un sicario le disparó a quemarropa desde la acera mientras estaba sentado y lo mató en el acto. En esa grabación, Carlos revela con nombre y apellido a los responsables de la tragedia que terminó con la vida del grupo fugitivo. Amenazas, traiciones y un peligro que no perdona. Esta es la verdad que nadie quería que saliera a la luz. Prepárate para descubrir el oscuro trasfondo de un crimen que sacudió al mundo artístico y a las autoridades. ¿Estás listo para conocer lo que Carlos se atrevió a denunciar? Carlos González salió como de costumbre a comprar unas cosas a la tienda. Era mediodía. Nadie imaginaba que sería la última vez que lo verían con vida. A plena luz del día, un sicario en moto se acercó por la espalda y le disparó 2 veces a quemarropa. No le robaron nada. No fue un asalto. Fue una ejecución. Los vecinos quedaron en shock. Lo estaban cazando, susurró una vecina. Lo más escalofriante fue que, apenas una semana antes, Carlos había denunciado que lo seguían. Pero nadie lo escuchó. Su muerte encendió de nuevo el misterio que rodeaba la masacre del grupo fugitivo. La muerte de Carlos González no pasó desapercibida. Apenas se supo del ataque a plena luz del día, el nombre de Carlos resonó no solo en las calles de Reynosa, sino también en las oficinas de los altos mandos de seguridad. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana, recibió el reporte con alarma. El único sobreviviente del grupo fugitivo, asesinado con precisión y sin señales de robo ni pelea, era una señal clara de que algo más profundo y peligroso estaba ocurriendo. Harfuch ordenó que se abriera una línea de investigación inmediata y exhaustiva. No bastaba con considerar el asesinato como un simple crimen común. La precisión y la impunidad con que fue ejecutado el homicidio indicaban una operación bien planeada, respaldada por recursos y conocimiento de movimientos policiales. Los agentes comenzaron a revisar cada detalle relacionado con Carlos, sus movimientos, sus contactos y su entorno. Se escudriñaron cámaras de seguridad cercanas, se interrogó a vecinos y testigos, pero las pistas eran escasas. Nadie había visto al sicario con claridad, solo una sombra fugaz que se perdió tras el disparo. Lo que parecía un callejón sin salida cambió cuando los investigadores encontraron un dato que alteró el curso de la pesquisa. Entre las pertenencias de Carlos, incautadas tras el crimen, apareció una memoria USB oculta. No era una pieza más de evidencia, sino una ventana hacia lo que Carlos quería dejar al mundo antes de morir. Esta memoria contenía archivos, documentos y un video donde Carlos hablaba con voz temblorosa y mirada cansada, narrando detalles desconocidos sobre lo que él y el grupo fugitivo habían enfrentado semanas antes. De inmediato, Harfuch comprendió que este material tenía el potencial de revelar mucho más que un simple crimen pasional o ajuste de cuentas entre bandas. El contexto comenzó a cobrar sentido. Carlos no solo había sido víctima de la violencia, sino también de un entramado de amenazas y traiciones. Las autoridades empezaron a atar cabos que apuntaban a una red de corrupción que alcanzaba no solo al crimen organizado, sino también a figuras influyentes en la industria musical y empresarial. Además, Harfuch insistió en que este caso debía ser tratado con máxima discreción. Los nombres mencionados en el video y los documentos adjuntos podían involucrar a personajes poderosos que harían cualquier cosa para evitar ser expuestos. La presión aumentó y la vigilancia sobre los investigadores también se intensificó, lo que sugería que la sombra de la impunidad era real y palpable. La filtración de este material significaba un riesgo no solo para Carlos, sino para cualquiera que intentara continuar su lucha por la verdad. Por eso, la reacción de Harfuch no solo fue investigar, sino también proteger la evidencia y asegurar que las pruebas no desaparecieran o fueran manipuladas. Mientras tanto, la familia de Carlos se mantenía en silencio, aterrada pero decidida a que su voz no fuera enterrada con él. Sabían que esta investigación podría poner en riesgo sus vidas, pero también comprendían que la justicia dependía de que se sacara a la luz lo que Carlos había dejado grabado. En las calles, la noticia del hallazgo del video y la memoria USB comenzó a filtrarse, alimentando especulaciones y rumores. ¿Quiénes eran los responsables? ¿Qué secretos ocultaba el grupo fugitivo? ¿Hasta dónde llegaban las amenazas? Para Harfuch, esta era una batalla contra el tiempo y la corrupción, una lucha para que la muerte de Carlos no quedara impune y para que la verdad que él había decidido revelar no se perdiera en la oscuridad. Días antes de su asesinato,
Carlos González sabía que su vida estaba en peligro. Lo reflejaba en su rostro cansado y en la voz que apenas lograba mantener firme en el video que dejó grabado. No era un mensaje para amigos ni para su familia, sino una confesión final, un acto de valentía y desesperación. Sabía que si algo le sucedía, esa grabación sería la única verdad que quedaría para esclarecer lo ocurrido. En el video, Carlos aparece sentado en una habitación sencilla, sin adornos, con una luz tenue que acentúa el dramatismo de sus palabras. Su mirada inquieta y su respiración entrecortada delatan el miedo que sentía, pero también la determinación de contar lo que sabía. Desde el primer segundo, sus palabras cortan el silencio como un cuchillo. Si estás viendo esto, es porque ya no estoy, me advirtieron, me dijeron que no hablara, que me matarían si abría la boca, pero la verdad es más fuerte que el miedo. Carlos empezó relatando cómo el grupo fugitivo, su agrupación musical, fue envuelto en un negocio oscuro que nadie esperaba. Todo comenzó semanas antes con una oferta que parecía demasiado buena para ser verdad, una gira a varios estados del norte, con contratos millonarios y promesas de impulsar su carrera. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que esas giras eran una fachada. No se trataba de conciertos ni eventos, sino de operaciones encubiertas para transportar dinero de procedencia ilícita. El grupo, formado por jóvenes con sueños y talento, no estaba preparado para esa realidad. Al descubrir que eran utilizados como pantalla para el lavado de dinero, algunos miembros quisieron salirse. Fue entonces cuando comenzaron las amenazas. Carlos narró cómo recibían mensajes intimidatorios, llamadas anónimas y seguimientos constantes. Les decían que si se atrevían a hablar o a detenerse, serían eliminados uno por uno. En el video, Carlos mencionó una reunión clave donde el supuesto empresario que los había contratado se mostró implacable. No solo exigió que continuaran con el plan, sino que los amenazó directamente: si alguno de ustedes traiciona este negocio, pagarás con tu vida. El terror comenzó a apoderarse del grupo, que sabía que no tenía a quién acudir. Lo más impactante fue cuando Carlos reveló que el empresario no actuaba solo. Detrás de él, según dijo, había vínculos con un poderoso cartel del noreste y con figuras influyentes en la industria musical que se beneficiaban de estas operaciones ilícitas. Carlos aseguró que ese cartel manejaba una red compleja para usar a artistas emergentes como herramientas en su esquema criminal. Mientras narraba todo esto, Carlos mostró un archivo digital con mensajes de texto, correos electrónicos y contratos que evidenciaban la red de complicidades. Explicó que había decidido grabar el video porque temía que si lo detenían o mataban, esa evidencia desaparecería. Esto no es solo por nosotros, es por todos los que han sido usados y callados, expresó con voz firme. El ambiente del video era tenso. Carlos estaba consciente de que al hacer público ese testimonio, ponía en riesgo no solo su vida, sino también la de su familia y compañeros. Mencionó que algunos integrantes del grupo fugitivo ya habían recibido ataques y que él mismo había sido seguido y vigilado. Finalmente, Carlos dejó un mensaje claro para quienes tuvieran el valor de escuchar su historia: no dejemos que el miedo nos gane. La verdad tiene que salir, aunque nos cueste la vida. Ese video, encontrado días después de su asesinato, se convirtió en la pieza central de la investigación dirigida por Harfuch. No solo revelaba nombres y hechos, sino que mostraba el rostro de un hombre que, en medio del peligro, decidió enfrentar la corrupción y el crimen organizado, dejando un legado que podría ser la llave para desmantelar una red criminal. Tras el hallazgo del video, la gravedad de la situación quedó más clara que nunca. Carlos González no solo denunció públicamente las amenazas, sino que también dejó evidencia palpable de un entramado que tenía como objetivo silenciar al grupo fugitivo a toda costa. Las palabras que había pronunciado se convirtieron en una pesada carga para las autoridades y para quienes aún creían en la justicia. El grupo, conformado por jóvenes con un talento incuestionable, había caído en una trampa mortal. Sus carreras, que en un principio prometían éxito y reconocimiento, se vieron marcadas por la violencia y el miedo. Los mensajes que recibían eran cada vez más claros y violentos: si hablan, los vamos a matar, no se metan en lo que no les importa, eran frases recurrentes que resonaban en sus teléfonos y correos. La presión no tardó en manifestarse en hechos concretos. Antes de la muerte de Carlos, 2 integrantes del grupo fugitivo fueron víctimas de ataques armados. Estos incidentes generaron pánico dentro del círculo cercano de los artistas, quienes comenzaron a vivir en una constante paranoia, temiendo por su seguridad y la de sus familias. La investigación de Harfuch reveló que las amenazas no provenían únicamente de criminales comunes, sino que detrás se ocultaba una red compleja que involucraba a personas con acceso a información privilegiada y recursos para planear ejecuciones y desaparecer pruebas.
La corrupción y la infiltración en las fuerzas de seguridad complicaban aún más la situación, ya que la confianza en las instituciones era limitada. Carlos, en su video, explicó que el temor a ser traicionados desde dentro era real. Había sospechas de que alguien dentro del propio grupo fugitivo podría estar colaborando con los criminales para proteger sus propios intereses. Esta traición interna generaba desconfianza y fragmentación, debilitando la capacidad del grupo para mantenerse unido y resistir las presiones externas. Además, las amenazas se extendieron a familiares y personas cercanas. La esposa de Carlos fue advertida de no buscar justicia ni denunciar públicamente el caso, mientras que otros miembros recibieron llamadas intimidatorias en horarios nocturnos. El miedo no solo paralizaba, sino que buscaba borrar cualquier intento de lucha. Sin embargo, a pesar del terror y la incertidumbre, la difusión del video impulsó una ola de indignación social. Organizaciones defensoras de derechos humanos y colectivos artísticos comenzaron a exigir justicia y protección para los integrantes del grupo fugitivo y sus familias. Las redes sociales se convirtieron en un espacio donde se viralizaban las denuncias y se pedía que el caso no quedara impune. El gobierno, bajo la presión mediática, tuvo que responder. Harfuch se presentó públicamente para anunciar que se intensificarían las investigaciones y que se tomarían medidas especiales para proteger a los involucrados. Aseguró que no habría impunidad y que se perseguiría a todos los responsables, sin importar su poder o influencia. Pero la realidad era otra. La red de corrupción y violencia era profunda, y los enemigos de Carlos y el grupo fugitivo no estaban dispuestos a ceder. Las amenazas continuaron, y la sensación de inseguridad persistía. Cada paso que daba la justicia era vigilado y saboteado. En este contexto, el video de Carlos se convirtió en un símbolo de resistencia y verdad. Un testimonio que trascendió su trágico final y que sigue resonando en la lucha contra la impunidad y la violencia que afectan no solo a artistas, sino a toda la sociedad. Tras la muerte de Carlos González y la aparición del video con sus revelaciones, la presión sobre las autoridades aumentó de manera exponencial. Omar García Harfuch, consciente de la delicadeza del caso y del peligro que representaba para todos los involucrados, decidió tomar las riendas personalmente. Sabía que la investigación no podía ser un proceso convencional, estaba ante una red criminal que mezclaba el narcotráfico, la corrupción institucional y la explotación de artistas jóvenes. Desde un inicio, Harfuch estableció un equipo especial que trabajaría de manera coordinada con diversas agencias de seguridad. Este grupo multidisciplinario tenía la misión no solo de encontrar a los responsables del asesinato de Carlos, sino de desarticular toda la estructura criminal que utilizaba al grupo fugitivo como fachada para sus operaciones ilícitas. Los primeros pasos incluyeron la revisión minuciosa de las comunicaciones interceptadas, los movimientos financieros y las conexiones entre los implicados. Gracias al video de Carlos, ya se contaba con nombres y datos que servían como punto de partida, pero la complejidad de la red hacía que cada avance fuera lento y peligroso. Harfuch ordenó reforzar la protección para los integrantes del grupo fugitivo y sus familias. Se establecieron protocolos de seguridad estrictos, incluyendo escoltas, vigilancia constante y cambios de residencia para evitar que los criminales pudieran continuar con sus amenazas. Sin embargo, la paranoia y el miedo seguían presentes, pues la sombra de la traición interna seguía siendo una preocupación latente. Mientras tanto, la investigación destapó vínculos inesperados. Se descubrió que algunos funcionarios públicos, incluso dentro de las fuerzas policiales, podrían estar coludidos con los criminales. Esto complicó aún más la situación, ya que la corrupción no solo facilitaba las operaciones ilegales, sino que ponía en riesgo la integridad de la investigación. El propio Harfuch tuvo que lidiar con la presión política y mediática. Los rumores y especulaciones abundaban, y algunos sectores buscaban minimizar el impacto del caso o desviar la atención hacia otras historias. Pero el secretario de Seguridad se mantuvo firme, consciente de que esta era una oportunidad para enviar un mensaje claro: nadie está por encima de la ley. Por otro lado, el hallazgo del video de Carlos generó un efecto dominó. Más personas relacionadas con el caso comenzaron a aparecer, dispuestas a colaborar o a denunciar lo que sabían. Testimonios clave fueron recabados y se lograron arrestos preliminares de individuos menores en la cadena criminal, aunque aún faltaban las figuras principales. Entre las pruebas encontradas, se incluyeron documentos bancarios, registros de transferencias sospechosas y grabaciones que confirmaban la existencia de la red que Carlos había denunciado. Sin embargo, el verdadero reto era identificar y capturar a los cabecillas, quienes se mantenían ocultos tras múltiples capas de intermediarios. La investigación también reveló que el modus operandi del cartel no era exclusivo del grupo fugitivo.
Se tenían indicios de que otros artistas emergentes habían sido usados para actividades ilícitas similares, lo que indicaba que la red tenía un alcance mucho mayor al inicialmente pensado. Mientras el proceso avanzaba, la seguridad de los testigos y sobrevivientes se volvió una prioridad. Algunos comenzaron a recibir amenazas directas para que desistieran de colaborar, y en algunos casos, la presión fue tan fuerte que decidieron desaparecer o cambiar de identidad. En medio de este ambiente tenso, Harfuch destacó la importancia del video de Carlos como evidencia fundamental. Sin ese material, la investigación habría estado condenada al fracaso, pues había dado una voz a quienes no podían hablar. Ahora, esa voz tenía que ser escuchada y protegida para que la justicia prevaleciera. La sociedad también empezó a mostrar su apoyo, con manifestaciones y campañas para exigir justicia y protección para los artistas y sus familias. El caso del grupo fugitivo se convirtió en un símbolo de la lucha contra la impunidad y la violencia en el mundo del espectáculo. Sin embargo, la batalla estaba lejos de terminar. Harfuch sabía que desmantelar una red tan compleja requeriría tiempo, paciencia y la colaboración de todos los niveles del gobierno y la sociedad civil. Pero estaba decidido a que el sacrificio de Carlos no fuera en vano. El asesinato de Carlos González marcó un antes y un después en la historia del grupo fugitivo y en la lucha contra la violencia que acecha a los artistas emergentes en México. Su valentía al grabar ese video, exponiendo nombres y riesgos, no solo dejó al descubierto la red criminal que lo perseguía, sino que encendió una chispa de esperanza en quienes soñaban con un cambio. Tras el avance de la investigación liderada por Omar García Harfuch, se logró desarticular parte de la red criminal que utilizaba a los artistas como fachada para lavar dinero y facilitar operaciones ilícitas. Varias detenciones importantes acudieron a las estructuras corruptas y algunas figuras claves fueron señaladas públicamente, aunque muchas siguen prófugas. Sin embargo, la justicia no fue completa ni inmediata. Los cabecillas con mayor poder y recursos aún mantienen un perfil bajo, y la amenaza contra los integrantes del grupo fugitivo y sus familias persiste. La sombra del miedo no desaparece tan fácil, y la incertidumbre sobre el futuro de cada uno de ellos sigue siendo una constante. Carlos, en su sacrificio, se convirtió en un símbolo de resistencia y verdad. Su historia se difundió no solo en medios tradicionales, sino también en las redes sociales, donde miles de personas exigieron justicia y protección para los jóvenes músicos. Su nombre se convirtió en sinónimo de lucha contra la impunidad y la corrupción. Los integrantes del grupo fugitivo, a pesar del dolor y las pérdidas, decidieron continuar con su música, pero con un nuevo propósito: usar su voz para denunciar las injusticias y apoyar a quienes han sido víctimas de la violencia. Su legado ahora va más allá del talento artístico, es un compromiso con la verdad y la memoria de Carlos. En las calles y foros públicos, el caso sigue siendo un tema sensible. Las autoridades mantienen una vigilancia constante, pero también enfrentan críticas por la lentitud y los obstáculos que aún persisten en el sistema judicial. Muchos creen que sin la presión social y mediática, el caso se habría olvidado. Por su parte, Harfuch continúa al frente de la investigación, consciente de que el trabajo está lejos de terminar. Su compromiso es firme y asegura que cada día se acerca más a desmantelar por completo la red criminal. Pero reconoce que la batalla contra la violencia y la corrupción es larga y difícil. El video de Carlos, que inicialmente era un mensaje de advertencia y miedo, ahora es una pieza clave de la historia y la justicia. Se ha convertido en un símbolo que recuerda a todos que la verdad, por dolorosa que sea, debe salir a la luz. Y que el silencio solo fortalece a quienes quieren perpetuar la violencia. En este cierre abierto, el destino del grupo fugitivo y de quienes siguen en la lucha no está escrito. La amenaza continúa, pero también la esperanza. La historia de Carlos González y su valentía invita a reflexionar sobre los riesgos que enfrentan los artistas en un mundo donde el talento a veces se cruza con el peligro. La justicia está en marcha, pero el precio de la verdad fue alto. Lo que está claro es que la voz de Carlos González no será silenciada. Su legado perdurará como un faro para quienes buscan justicia y un futuro libre de miedo. ¿Qué opinas sobre las revelaciones que dejó Carlos González antes de su trágico asesinato? ¿Crees que la justicia logrará desenmascarar a todos los responsables detrás del grupo fugitivo? ¿Piensas que el miedo y la corrupción podrán ser realmente vencidos en casos como este? Déjanos tu opinión en los comentarios, queremos saber qué piensas y cómo crees que debería seguir esta historia. No olvides compartir este video para que más personas conozcan la verdad y juntos podamos exigir justicia. Si te gustó esta serie y quieres seguir al tanto de más historias impactantes como esta, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos.
Gracias por acompañarnos en Historias y Traiciones. Nos vemos en el siguiente capítulo.